Buenas, en este video les cuento cómo fue mi experiencia desarrollando a la mesa, el proyecto del primer parcial. Voy a hablar del proceso de análisis, del desarrollo del front-end, de los problemas que encontré y qué aprendí con todo esto. Lo primero que hice fue el levantamiento de requisitos. Esto fue bastante más extenso de lo que esperaba. Terminé con 60 preguntas organizadas en 14 bloques y de ahí salieron 58 requisitos funcionales y 14 no funcionales. Gracias a la IA y a la guía que nos proporcionó el profesor, fue bastante más sencillo que hacerlo a mano. No me puedo imaginar cómo puede llegar a hacer todo este sistema a mano, pero sin duda la IA y la guía nos sirvió, fue bastante de ayuda para poder no solo programar, sino definir qué programar. Al principio me parecía demasiado detalle para un proyecto de frontend, pero después entendí por qué era necesario. Había cosas que parecían obvias y no lo eran. Por ejemplo, preguntas como: ¿el cajero puede cancelar pedidos? ¿El cliente necesita registrarse? ¿Qué pasa si el carrito se abandona a la mitad? Si no hubiera definido eso desde el principio, me hubiera trabado en el desarrollo. La parte del análisis que más me gustó fue el análisis de brechas, donde identificas qué está ambiguo y lo aclaras antes de arrancar, ya que eso sin duda ahorrará bastante tiempo. Para el diseño del frontend, lo primero fue definir cuántas pantallas necesitaba y cómo organizarlas. Terminé con 17 pantallas en total. Cuando lo vi así en papel me pareció bastante, pero en realidad varias comparten la misma estructura base, por lo que parte del código puede ser reciclado. La decisión que más pensé fue cómo organizar los archivos. Al final separé todo por función: los datos en una carpeta, los estilos en otra, la lógica en otra y las vistas en otra. Dentro de cada una hay archivos por módulo. Eso me ayudó mucho porque cuando había un bug, sabía exactamente en qué archivo buscarlo. Por ejemplo, todo lo que ve el cliente en el totem está en totem.js. Todo lo de la cocina está en cocina.js. La administración del menú tiene su propio archivo menú.admin.js. Eso hace que el código sea muchísimo más fácil de mantener. Ahora les cuento los problemas que me encontré durante el desarrollo, porque no todo salió a la primera. El primero fue el problema de cores. Cuando intenté cargar los datos con fetch desde archivos JSON locales, el navegador nos bloqueó. Esto es porque el protocolo file, el navegador trata las peticiones de archivos locales como si fueran peticiones entre dominios distintos y las bloquea por seguridad. La solución fue cambiar completamente el enfoque. En vez de archivos JSON, cargo archivos JavaScript que definen los datos como variables globales. Eso solucionó el problema sin necesitar de ningún servidor. En cuanto a lo que aprendí, hay varias cosas. Primero, el análisis de requisitos no es burocracia, es tiempo que recuperas después. Las veces que me salté de definir algo bien en un proyecto, terminé volviendo a reescribir código. Segundo, JavaScript del lado del cliente puede hacer cosas bastante complejas si lo organizas bien. Session Storage y Local Storage son herramientas muy útiles para manejar estados sin backend. Antes de este proyecto los había usado muy poco, de hecho ni siquiera sabía cómo funcionaban o si existían. Tercero, Bootstrap me ahorró muchísimo tiempo en el diseño. No tuve que escribir casi nada de CSS para el layout responsivo. Pude concentrarme en la lógica del sistema. Eso fue una ventaja muy grande. Y cuarto, depurar con DevTools es fundamental. Varias veces el problema no estaba donde yo creía, o al menos no me era informado como me hubiese gustado, y gracias al navegador y a las DevTools podía ver mensajes de error que se me hubiesen pasado por alto. Si volviera a hacer el proyecto desde cero, cambiaría algunas cosas. Primero empezaría por el módulo de autenticación y la navegación antes de cualquier otra cosa. Yo lo dejé para el final y eso me causó varios problemas porque tuve que retocar archivos que ya estaban terminados. Segundo, usaría un archivo de constante centralizado para las rutas y las claves de local storage desde un principio. Varias veces tuve que buscar en múltiples archivos qué nombre exacto tenía una clave de local storage. Tercero, haría pruebas del flujo completo más seguido durante el desarrollo, no solo al final. Algunos bugs que encontré eran de páginas que habían terminado semanas antes y no había vuelto a probar. En términos generales, el proyecto fue bastante más complejo de lo que me esperaba para un frontend puro, que gracias a Dios fue bastante mitigado por la ayuda de la inteligencia artificial y la guía. Tener que simular el comportamiento de un backend completo con local storage, manejar múltiples roles, múltiples módulos con lógica distinta y al mismo tiempo mantener todo sincronizado fue realmente un reto. Lo que más me costó fue encontrar los bugs que rompían el flujo entre módulos, donde aparecías en laberintos sin salida. Por ejemplo, que los cambios de estado en cocina no se vieran en el dashboard fue un bug que tardé en detectar porque las dos vistas se veían bien por separado. Pero también fue el proyecto donde más aprendí hasta ahora en la carrera en cuanto a JavaScript, organización de código y diseño de interfaces. Eso es todo. Fue un proyecto largo, pero valió bastante la pena y muchísimas gracias por ver. Muchas gracias.